Vamos a ver ahora el tema de... Estamos viendo puntos de entrada o por donde se infiltran las influencias demoníacas. Y han estado viendo varios puntos. Y ahora esta vez vamos a ver los traumas y emociones mentales. ¿Sí? Porque a causa de los traumas, los problemas mentales, muchas veces que son provocados por accidentes, eso da cabida a estas influencias. Pero a ver, ¿cómo es que da? Imagínense que usted tiene un accidente de un carro y ya después ya no se quiere volver a subir un carro. Una influencia de temor se apodera de la persona. O ya no quieres, si un día te estabas ahogando, ya no te quieres meter al mar porque pues ya te estabas ahogando, ¿verdad? Entonces tienes que vencer. Cuando no hemos vencido esas áreas, no hemos fortalecido esas áreas, entonces somos presa fácil cuando no hemos sido perfeccionados en el Señor, ¿sí? Cuando tú confías, después de haber tenido un trauma, un accidente, tú confías en Dios, en que Dios está contigo, de que Dios así como te guardó ese día, te va a guardar siempre. Porque yo digo, si no perdiste la vida, te guardo la vida, ¿sí? Entonces no tenemos por qué tener ese temor. Y vemos, por ejemplo, que hay gente que se vuelve emocionalmente... pero la tecnología a veces no es tan buena, ¿sí? La gente se vuelve emocionalmente vulnerable después de haber tenido un trauma. ¿Cuántas veces nos dan alguna noticia o te dan un diagnóstico, ¿no? Y tú estando sano, aceptas ese diagnóstico y ya te sientes que todo te da? Yo me acuerdo, no se me olvida, una vez mi mamá, cuando estaba yo chica, se habían equivocado y le habían dado un resultado equivocado del cáncer. No, pues usted tiene cáncer y en etapa 3, o sea, ya, se va a morir. Y total de que mi mamá, bueno, ya estaba tirada en la cama, ya no se levantaba, se sentía mal, no, ya sentía que le ardía todo el cuerpo, ya sentía que se moría. Y era un drama. Y pues todo el chiquillar, imagínense, pues en ese entonces éramos como 7. Todos ahí viendo a mi mamá en la cama tirada. Hasta que un día le hablan por teléfono del Seguro Social. ¿Saben qué? Nos equivocamos. Vimos su nombre y las iniciales, pero no nos checamos que el apellido y el resultado era de otra persona. Entonces al otro le dieron sentencia de vida y a mi mamá sentencia de muerte, cuando era al revés. No, automáticamente se le quitó todo. Ya no tenía dolores, ya no tenía nada, pero a lo que yo voy es de que cómo a veces aceptamos un diagnóstico que no es real. Porque a veces el enemigo te manda síntomas. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen traumas emocionales. Porque si haz de cuenta, si mi mamá se murió de cáncer, mi tía se murió de cáncer y murieron bien trágicas, y al rato tú ya sientes que te salió una bolita, que ya te salió esto y ya estás sintiéndote así por el trauma de cómo viste cómo murieron o cómo sufrieron, ya estás tú aceptando eso. Y cualquier síntoma, todo ya, y das cabida a una influencia de enfermedad. Entonces debemos de cancelar, no debemos de aceptarlo. Tenemos que dejar que Jesús, que el amor de Cristo, que las llagas de Jesucristo sean las que tomen control, porque si no vamos a dar cabida. Muchas de las enfermedades son provocadas, la mayoría yo digo que son provocadas porque aceptamos los dardos del enemigo que nos manda nuestra mente. Prestamos oídos, abrimos el corazón, entonces damos cabida a una influencia, ya sea de enfermedad o de cualquier cosa, ¿sí? Hay veces que yo me he fijado que hay mujeres que sufrieron un trauma cuando un engaño de un hombre y al rato piensan que todos son iguales. Piensan que todos son iguales, o porque engañaron a tu mamá, la dejaron, se cierran y ya no quieren. O que fueron abusadas o que fueron violadas. Tan así que cambian hasta su sexualidad. Ya no quieren a ningún hombre, ya no se... Entonces aceptan, a causa de ese trauma de niño, aceptan el homosexualismo. Y la mayoría ha sido provocado por un trauma. Entonces damos cabidas a influencias espirituales de maldad que controlen nuestras emociones, que controlen nuestra sexualidad, que controlen nuestros pensamientos, nuestro actuar. ¿Sí? Y vamos a seguir aquí, por ejemplo, dice... Fíjese que cuando la gente ejerce dominio y autoridad sobre sí misma,
a través de Cristo, ningún demonio puede entrar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú crees y ejerces ese dominio, o sea, ¿por qué tengo que tener temor? ¿Sí? Si Dios está conmigo, nada me dañará. Y Dios es el que me guarda. Entonces empezar a declarar la palabra de Dios. Yo soy sana por las llagas de Jesús. Agarrar dominio de esos pensamientos, desecharlos y tomar control de tu salud, tomar control de tu sanidad, tomar control de las emociones. Yo siempre he dicho, hay gente, yo me fijo, híjole, ¿cómo hay gente que deja que sus emociones las controlen? Se dejan llevar por las emociones, por un enojo, por una tristeza, por una alegría, y su vida es un subir y bajar, un mar de emociones todo el tiempo. Y digo, híjole, ¿cómo viven todo un drama? Yo digo, ¿por qué viven tantos dramas? Sí, gente así como que todo, digo, ¿por qué no se centran, controlan su mente, controlan sus emociones? Y hay gente que dice, es que soy de carácter fuerte. No, un carácter fuerte es aquel que somete las emociones al carácter, al dominio propio. Entonces tenemos que aprender a no ser llevados por nuestras emociones, sino por lo que hemos creído en Dios, por lo que sabemos que somos en Dios y no por nuestras emociones. ¿Sí? Entre más espiritual seas y menos emocional, más éxito vas a tener en la vida. Mejor te va a ir, mejores decisiones vas a tomar. Pero muchas veces tomamos decisiones por el miedo a estar solos, por el miedo a que nos vayan a traicionar, no abrimos el corazón, por el miedo a que nos vaya a suceder otra cosa, no nos atrevemos a hacer algo. Entonces, muchas veces somos dejados llevados por las emociones. ¿Y quiénes hemos dejado que gobiernen esas emociones? Ese es el punto a donde las quiero llevar. ¿Quién está controlando mis emociones? ¿Qué influencia está controlando mis emociones? Porque si no están siendo controladas a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, entonces ¿qué influencia es la que está controlando mis emociones? ¿Sí? Porque cuando me estoy dejando llevar por las emociones, entonces ¿dónde está lo que yo he creído? ¿Dónde está mi fe? ¿Y en dónde estoy parada? Para ser llevada por las emociones. ¿Sí? Ahora, fíjense, los demonios toman ventaja de la debilidad de las personas. ¿En qué área es donde estoy más débil espiritualmente? ¿En qué área es donde no he creído en que Dios es más grande que esa área que no he podido superar, que no he podido controlar? Entonces ahí es donde toma ventaja. Fíjense, cuando una persona se enferma de alguna área a causa del estrés, ¿no se ha fijado que no, eso es por el estrés? No, eso que traes, esas manchitas es por estrés, esa caída de pelo es por estrés, esas ronchas, todo es por el estrés. Y yo me he puesto a analizar y digo, a ver, ¿qué provoca el estrés? La falta de fe. Así de fácil, la falta de fe. Entonces, en el área que está más débil, hablando naturalmente, en tu cuerpo, el área que está más débil es la que es afectada por el estrés. ¿Sí? Natural. Ok, si mis defensas están más bajas en el área de la piel, me estreso, me consume más energía y eso es la área, como está más débil, está más expuesta a ser afectada. Igual en lo espiritual, a ver qué área está más afectada a causa de mi falta de fe, que está provocando el estrés. ¿Qué área es la que está más debilitada en cuanto a mi fe, en cuanto al Señor? Entonces esa área es la que va a ser afectada. Si todavía mi emoción en el temor por las relaciones o por las personas o por la enfermedad, por la sanidad, por la economía, por el miedo a estar solo, si cualquier área que esté más debilitada en cuanto al Señor es la que va a ser afectada, la que va a ser influenciada. Así como lo vemos en lo natural, es en lo espiritual. Toda verdad es paralela. Y en lo natural Dios nos permite ver y conocer el ámbito espiritual. Pero a veces como ni siquiera discernimos lo natural, ¿cómo vamos a discernir lo espiritual? Y todo lo natural es consecuencia de lo espiritual. Todo lo que sucede naturalmente es una consecuencia de un ámbito espiritual. ¿Sí? Si estás pasando una situación en tu casa, un pleito, una división, es provocado por una influencia espiritual que no hemos discernido y no hemos sabido cómo combatirla. Igual así, ¿sí? Entonces, mientras más esté debilitada esa área,
más va a ser afectada, el área que está más debilitada. Hay gente que ves que siempre tiene la misma lucha. El otro día hablaba con una persona y siempre que hablo con ella son pleitos en la familia, pero todo provocado por el dinero. Que porque se prestan 500 pesos, que porque se prestan 1000 pesos, que porque ya le prestó 200 y luego no se los paga, y luego se enojan porque se los piden. O sea, es un pleito y por migajas, por cositas así. Le dije, ¿saben qué? ¿Cuál es su problema? Una, déjense de estar prestando dinero y pidiendo prestado. Aprendan a ser sabios en administrar su dinero. Y no quiero que me vuelvas a venir a decir otra vez que por causa de 100 pesos están peleados ustedes. Digo, dejen de amar el dinero y poner su confianza en el dinero, confíen en Dios. Y a veces por tonteras. Ay, es que ya no me los quiere pagar. Y luego se los cobré y se enojó y ya por eso no viene y hasta se dejan de venir a la iglesia por 100 pesos. Digo, ¿cómo es posible que por cosas tan simples? Y a veces así pasa, le digo, ¿cómo por una cosa insignificante afectamos o somos afectados y afectamos a alguien más? Y por esa área que siempre está débil, que no han creído, que no le han creído a Dios, que no han querido sujetarse, que no es una vida constante, sino que están todo el tiempo así. Y podemos ver otras situaciones que todo el tiempo es que por el novio, y que porque ya con un novio, y que ya por otro novio, y que ya esto, que, ay, Dios mío, digo, tienen que fortalecer su fe. Yo digo, yo el otro día hablaba con un jovencito y le dije, si tú buscas que un hombre, una mujer te llene, también hay mujeres que buscan que un hombre las llene. Si estás buscando que una persona te llene ese vacío y no has aprendido a buscarlo, la llenura de Dios, le dije, ¿qué le vas a dar a esa persona? Nada. Primero tienes que estar lleno para poder dar. Ahora, ninguna persona va a llenar ese espacio que solamente el amor de Dios va a llenar. Porque no va a ser suficientemente grande como Dios como para llenar un vacío que solamente fue dejado para que Dios lo llenara. Y buscan su felicidad, y buscan que sea el dinero, buscan que sea un hombre, buscan que sea una mujer, buscan que sea un carro, que sea una casa, que sea un trabajo, que sea un vestido, que sean cosas externas, quien llene y ocupe ese lugar que solamente Dios puede ocupar. Y ahí viven con sus traumas y con sus todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día cuando fueron niños carecieron de dinero y tienen miedo a quedarse pobres. O porque quizás un día de niños sufrieron la carencia del amor o de la atención de un padre o el abandono de un padre, de una mamá o lo que sea, y buscan llenar ese vacío en una persona cuando solamente Dios lo puede llenar. Entonces, a causa de esos traumas, damos cabida a que el diablo tome ventaja en esas áreas que estamos débiles. Si no las hemos fortalecido en el Señor, escudriñate y analízate en dónde está tu lucha. ¿Dónde es donde tú batallas? ¿Dónde es donde tú peleas? Busca que Dios sea quien ocupe ese lugar. Que sea Dios quien llene ese lugar. Porque si no vas a seguir luchando. Constantemente peleando por la misma causa y en la misma causa. ¿Sí? A veces la falta de compromiso, porque a lo mejor un día te comprometiste y te fallaron y ya no te quieres comprometer más. Y ya ahí tomó ventaja el enemigo. Y ha tomado control de esa área. Entonces tenemos que aprender primero a amarnos para así poder amar a Dios, porque digo, no se aman y tenemos que aprender a depender de Dios, a que sea Él el que nos llene, a que sea Él quien supla esa necesidad, a que sea Él quien fortalezca esa debilidad. Y la respuesta está en la palabra, pero el problema es que mucha gente no la lee. Mucha gente no lee la Biblia. Yo a veces les pregunto, ¿y ya leíste la Biblia? Es que casi no la veo. Ayer agarré a un muchacho y le dije, oye, ¿por qué eres tú tan ansioso? ¿Por qué vives lleno de estrés y de ansiedad? Le dije, ¿tú necesitas a Dios? Le dije, ¿no lees la Biblia? Dice, sí tengo una. Le dije, bueno, una cosa es que tengas y otra cosa es que la leas. Y luego, pero así todo ansioso, le digo, deberías ir a la iglesia. Le dije, ahí, a la iglesia de nosotros. ¿Pero qué diferencia hay? Le dije, ¿tienes tu Biblia, verdad? Bueno, no, le dije, esa es la diferencia. ¿Cuál?
Le dije, de que no mentimos, y tú estás mintiendo. Hace rato me dijiste que sí tenías Biblia y ahorita me dices que no tienes Biblia. Le digo, esa es la diferencia, que yo tengo temor a mentir y tú no. Tú mientes bien a la ligera. Y a causa de esos temores, de esas mentiras, de todo eso que traes, le dije, es por eso que traes mucha ansiedad. Es que es dinero. Le dije, no es dinero. Es que hay, ¿por qué necesitas tú de dinero? A veces creemos que, ay, es que el dinero y que no tengo esto, por eso estoy así. El problema no es el dinero. El problema es por qué sientes necesidad del dinero más que de Dios. ¿Por qué crees que el dinero te va a solucionar y no Dios? ¿Por qué crees que si no tienes dinero vas a estar mal? Cuando Dios dice que si los lirios del campo tienen vestidos bonitos, ¿y cómo no te voy a dar a ti todo? Si nos ama más. Como si los pajaritos tienen alimento y ¿cómo no te voy a dar a ti más? El problema, le digo, es que buscamos más el dinero que ni a Dios. Buscamos más a veces a las personas que ni a Dios. Buscamos que todo lo demás nos llene más que Dios. Yo pienso que de aquí nadie nos hemos muerto de hambre, ¿verdad? Dios nos ha sustentado aunque sea para comer frijoles y una tortilla. Aunque sea una tortilla con sal, pero comemos. Entonces digo, ¿por qué tener temor si no hay dinero? ¿Y por qué seguir a veces maldiciéndonos? Porque a veces sí tienes y estás diciendo que no tienes. O tienes la ayuda y dices que no la tienes. Cuando Dios es tu ayudador. Cuando tienes a alguien no estás solo y tú te dices que estás solo. Si Dios está contigo. Pero a veces el temor de estar solo, el temor de no tener, el temor de no sentirse seguro, pero el trasfondo, ¿cuál es? La falta de conocimiento de Dios, la falta de fe en Dios, que la hemos puesto en otras cosas menos en Dios. Mire, ahora la verdad que anduve en Roma, me metí al Vaticano, y no porque sea ecuménica ni nada, pero ¿sabe qué? Me agarré llorando estando ahí. Dije, ¿cómo es posible que en este lugar que no tienen a un Dios vivo, que está lleno de idolatría, le digo, la gente no se piensa en venir y dar y a postrarse ante un ídolo y tener tanta riqueza, y a veces les pesa traer unas galletas a la iglesia? Me agarré llorando, digo, no es posible que en este lugar de muerte, que va a ser y yo me quedaba viviendo, le digo, pero un día vas a caer. Aún con tus pilares, mire, tienen unos pilares que es el mármol más caro del mundo porque se lo traen de Egipto, solamente de Egipto, y ahí lo tienen plantado esos pilares. Son invaluables, o sea, no tienen un valor, un cálculo del valor de eso. Uy, aquí les pesa el rollo de papel, un Kleenex. Dije, cuando allá es un Dios muerto, es una mentira. Y yo decía, pero aún con tus pilares tan invaluables vas a caer, porque la palabra dice que la gran ramera va a caer. Digo, aún con todo tu esplendor vas a caer. Y yo ahí estaba luchando y peleando, digo, pero vas a caer, y esto y lo otro, y yo te derribo, y yo esto y lo otro. Digo, y cuando me da el conocimiento, la verdad, toda esta gente no me decía, Cristian, mamá, calma. Le dije, no, le digo, yo no me voy a calmar. Le dije, no, le digo, ¿cómo es posible tanta riqueza con un anillito que pueden matar el hambre de sabe cuántos? Ahí los tienen exhibidos, digo. ¿Y hacen votos de pobreza? ¿Hacen votos de humildad? ¿Cuál humildad? Le digo, mentirosos. Le digo, yo estaba bien, salí bien enojada de reprendiendo y todo. Le digo, pura mentira. Pero le digo, ¿por qué no se la piensan en gastar en eso, en la mentira? Castillos de mentira, pilares de mentira construidos ahí. Digo, y a gente, digo, que tienen a un Dios vivo, que tienen la salvación eterna, no dan nada, no se entregan, ni siquiera dan su vida por salvar la vida de otro. Le digo, no, la verdad sí, está bien tremendo, bien tremendo. Entonces, tenemos que ser fortalecidos en el Señor y amarlo, y tener bien claro el conocimiento que ustedes aman la verdad, conocen la verdad. Conocen la verdad y están en la verdad. Yo ya le digo, fíjense, en Roma, te vas a la antigua Roma y te cuentan una historia. Y yo me quedé, dije, qué ignorantes son, de veras que no conocen nada. Porque te cuentan la historia de un emperador
que fue el que destruyó, dicen, es que este emperador dice, fue el que venció a Israel y fue el que destruyó el templo de Israel. Imagínense qué gran victoria. Pero sabían que fue el emperador que fue el que tuvo el periodo más corto de gobierno. Dice, y nadie se explica por qué. En el tiempo que él estuvo gobernando, sucedieron cosas terribles aquí en Roma y tuvo una muerte bien extraña y pasó cosas bien feas y no sabemos ni por qué, si después de haber tenido tal victoria. Yo le digo, oiga, eso es porque hasta hicieron el arco está el arco del triunfo ahí en Roma, pusieron un arco del triunfo y un arco de la victoria, y en ese arco de la victoria grabaron todo lo que se trajeron, todo lo que saquearon de allá de Israel. Le digo, ¿y ese candelabro de ahí de los 7 espíritus, qué hicieron con él? Si dicen que se lo trajeron a Roma, ¿dónde está? Nadie sabe dónde está. Dice, todas, porque las esculpieron en piedra, o sea, todo lo que se robaron del templo. Y el emperador ahí le dije, ¿y dónde está todo eso? Dice, la verdad no sabemos, y no sabemos ni por qué tuvo esa muerte. Le dije, ¿sabía que yo sí sé por qué? Dije, por haber destruido el templo de Israel. Por eso, o sea, ellos no se explican, no saben por qué, y lo siguen contando a través de los miles de años, pero la respuesta está en que aquel que me maldijere al pueblo de Dios será maldito. Y todo lo que le hizo, todo le vino a suceder. Y yo le digo, Cristian y yo no te vamos a ver, le digo, ve nomás, digo, lo que es no saber, no tener conocimiento, le digo. Y fue el que tuvo una muerte más terrible. Y le digo, ¿cómo a veces la gente, por no conocer la verdad, se cree todo el cuento que le cuentan ahí? Todo el cuento. Ay, que la ascensión, y que le digo, ¿dónde dice? Y tantas cosas que no tienen un fundamento. Y que sobre eso ha sido edificado en una mentira. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, que leamos la Biblia. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú no conoces la verdad, cualquier cuento te lo vas a creer. Cualquier historia que te cuente, te lo vas a creer. Ahí contaban también una historia, no me acuerdo en cuál museo, que estaban en el limbo, y que luego después dije, ¿cuál limbo? En la Biblia, ¿dónde dice que está el limbo? O sea, tantas mentiras. Tenemos que tener conocimiento, saber en qué estamos paradas, ¿sí? Para que no nos dejemos gobernar por ningún traumita ni por ningún nada, sino que sea Dios. Por eso les decía, si tú estás bien fundada y bien parada, ninguna influencia espiritual tiene control sobre tu vida. ¿Por qué tener temores? ¿Por qué tener fobias? ¿Por qué tener no? No tenemos que tener miedo, dice. Fíjese, cuando un sentimiento normal de duelo o soledad se vuelve prolongado o intenso, un demonio puede usar esa emoción para comenzar a controlar a la persona. ¿Qué voy con eso? Hay personas que han perdido un ser amado y le siguen llorando, se siguen sintiendo solas. ¿Qué pasa? Empieza a tomar control un espíritu de muerte, un espíritu de luto sobre esa persona. Y viven un duelo prolongado. Yo tenía una clienta que me decía, es que yo me morí desde el día que desaparecieron a mi hijo. Dice, estoy muerta junto con él. Ya llevaba 20 años. Le dije, ¿cómo? Le dije, no es el único hijo que tienes más. Sacude. Le dije, yo sé que es bien difícil. Le digo, pero tienes que aprender a vivir por los demás que tienes a tu lado. Entonces, muchas veces perdemos un bebé. Digo, perdemos porque yo perdí un bebé. Y sí, estuve en un periodo se puede decir, de depresión, de tristeza, porque pues yo ya tenía la ilusión, y como se sucedieron las cosas, fue una forma traumática, porque en ese tiempo todavía no éramos creyentes. Yo estaba todo el tiempo con pleitos, no estaba cerca de mi familia, o sea, esa pérdida la viví yo sola, porque inclusive yo me fui sola al hospital, ni siquiera me acompañó el pastor en ese entonces. Yo me fui sola. Casi me hicieron mi degrado y todo, y me tuve que ir casi yo sola a mi casa. Y yo
sufrir de por sí la pérdida, la ausencia de mi familia, la ausencia de mi marido, la ausencia de todo, que estábamos juntos, pero él no le importaba, o sea, como nunca lo vio, no es lo mismo que uno que ya lo siente, que ya sabe y todo. Entonces fue algo bien, hasta me acuerdo esa vez era un hospital religioso, estaban unas monjitas y luego me dice, ¿y tú eres madre soltera? Y yo, ¡ah! Llorando, no soy madre soltera, pero parecía. Sí, entonces yo un tiempo pues sí estuve deprimida y hasta que un día, bueno, Dios tocó mi vida, Dios tocó mi corazón y ya vino el consuelo de Dios. Y me dijeron una vez, se acercó una persona y me dijo, Dios me dice que no te preocupes, que Él está cuidando a tu bebé y un día lo vas a ver. Dije, ¿y esta cómo sabía? Porque nadie sabía yo que había perdido un bebé. Nadie sabía, yo a nadie se lo había dicho, yo era algo que lo tenía bien guardado. Guardado ahí el dolor, guardado todo. No, en ese entonces así como que salió todo y le pude decir a mi marido, ¿y tú por qué nunca lloraste por él? Estoy bien enojada contigo, le digo, ¿por qué tú nunca me consolaste, nunca me dijiste nada? Dice, porque tenía que estar fuerte para levantarte por cómo estabas. Imagínate si yo me hubiera tirado a llorar contigo, ahí estuviéramos los dos en el suelo. Y pude entender. Yo al principio decía, es que este no siente, pero decía, es que si yo sentía, dice, pero no podía estar tirada junto contigo. Entonces fue así como que, ¡pum!, el dejar mi confianza en Dios, el dejar todo y cerrar ese capítulo de luto, ¿sí? Porque a veces estamos enojados con Dios, estamos enojados con todas las personas, cuando realmente no tiene nada que ver las personas, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a dejar que Dios llene ese vacío que quedó, porque queda un vacío, es un vacío de alguien que dice, bueno, cuando es tu esposo dices, bueno, es alguien que estaba aquí a mi lado, ¿no? Es como que si me amputaran la cabeza. Y cuando pierdes un bebé dices, bueno, y nunca lo dejas de contar. Yo la verdad no me acuerdo cuántos años tendría, lo que sí sé, pero antes lo tenía bien presente. Bien presente lo tenía. Es que ahorita tuviera tantos años y es que ahorita tuviera tantos. Ahorita yo sé que fue entre Sonia y Elías. O sea, fuera más chico que Sonia, pero más grande que Elías. Pero los años no. Tengo una clienta que estábamos embarazadas las dos iguales. Y cuando veo a su hijo, le digo, ay, mira, mi hijo estuviera, o sea, nunca los deja uno de contar, pero ya no me duele. Ya no me duele el decir, no, ya no lo tengo, ¿verdad? Pero también sé que era un niño, pero igual ya quedó atrás. Y no tenemos que tener guardado todavía ese luto. ¿Por qué? Porque fíjense, yo cuando estaba en ese periodo di cabida a un espíritu de enojo, porque yo estaba enojada con mi marido, de falta de perdón, de soledad, de tristeza, de depresión, hasta que tuve que de veras, digo, está bien, Señor, yo confío en ti. Aparte, pues, todos le pertenecemos a Él. Y Él sabe cuándo dispone de nuestra vida y cuándo dispone de la gente que amamos, de la gente que tenemos a un lado, cuándo dispone para llevárselos a su presencia. Y yo sé que un día lo voy a ver. Nosotros que tenemos esperanza sabemos que un día vamos a ver a la gente que amamos, que sabemos que están en Dios, que un día los vamos a ver allá. Entonces, ¿por qué lamentarnos, no? Fíjese. Entonces, vemos, por ejemplo, hay niños también que cuando pierden a sus padres pequeñitos, tenemos que aprender a manejar eso. Hay una película, no sé si la han visto, está en YouTube, Enciende la luz, o creo que sí se llama Enciende la luz, ¿verdad? Esa está, me gusta cómo manejan ahí ese punto del duelo, de la muerte de alguien, porque como una persona que perdió a alguien que amaba se puede hacer resentido con Dios. Inclusive esta persona llegó hasta odiar a Dios, creyendo que Dios se lo había quitado, cuando digo, no nos pertenece. Entonces, no demos cabida y ni demos lugar a lo que no debe de ocupar ese lugar en el corazón, ¿sí? Debemos de mantenernos fuertes, debemos de mantenernos bien llenas de fe en el Señor para poder superar cualquier obstáculo y no dejarnos llevar por los traumas, ¿sí? Cancelemos
trauma. Yo, ahora que fui allá en el grupo de las personas que iban al curso, estaba una que apenas estaba en un lugarcito así chiquito y empezaba así, y se paraba y se salía. Digo, ¿tú qué tienes? Le dije, ¿por qué cada que estamos sentados en un lugarcito chiquito comiendo? Porque allá todo es chiquito, no es como en Estados Unidos que ves todo grande. En México, en el DF, todo grande. Y en Europa es todo chiquito, todo chiquito. Ver los restaurancitos a la mitad de esto y ya está grande, chiquito todo, chiquito. Y digo, dices que me siento hogar, me siento desesperada en los lugares reducidos. Le dije, tú necesitas de confiar en Dios. Y ya me la agarré, me la estuve, dice, ay, dice, por algo te tocó sentadita junto conmigo. Ay, que sí, por algo, Dios quiere que sea así. Y ahí digo, nunca descansa uno, la verdad. Hasta Cristian me hacía carrilla, le dije, tú donde quieras, le dije, mi hijo, pues hay que hablar, para eso Dios nos trajo para acá. Entonces, pues tenemos que formar y que sustentar nuestra fe en el Señor. Hay otro punto que sí me gustaría dárselo, si acaso en media hora se lo doy, o en menos. El punto es, este de los ataques y fobia, ok, sabemos que no tenemos que dar cabida, fortalecerlo. El otro punto 9 es ataque en el vientre de la madre. Hay veces que muchos de los niños son atacados desde el vientre de su mamá. Muchos han recibido ataques desde el vientre de su mamá. Desde el momento que salen embarazadas y son rechazados. Es que yo no quería salir embarazada. Ay, es que cómo fue que salí embarazada. Ahí viene el ataque. Ahí es donde viene ese rechazo y el bebé recibe ese rechazo. O cuando se enteran que era niña y resultó que querían un niño. Y viene un espíritu de homosexualismo. Es que yo quería un niño. O yo quería una niña y resulta que es niño. El niño recibe esa influencia porque quería una niña y es un niño. Entonces en su espíritu recibe ese ataque. Y a veces no dimensionamos el poder que tiene nuestra boca cuando hablamos, y más cuando estamos embarazadas. Fíjese, yo una vez, cuando salí embarazada de Sonia, yo me acuerdo, estábamos en una situación bien difícil, y yo dije, ay, pero ¿cómo salí embarazada? ¿Y quién sabe qué? Y luego, al rato ya la andaba abortando, o sea, no de mi gusto, porque me puse muy grave. Me dio bronquitis, me bajó la presión, me dio infección, o sea, fue un cuadro bien terrible. Y después, cuando ella estaba más grandecita, se quiso suicidar una vez. Tenía unos 15 o 16 años y ella se quiso suicidar. Y yo le pedí perdón a Dios, dije, Señor, perdóname, porque yo sé que a lo mejor ese espíritu de muerte entró cuando yo me lamenté por haber estado embarazada. ¿Sí? Sin tener el conocimiento, en ese tiempo tampoco tenía el conocimiento de Dios. Me entregué diciendo, pues no tenía el conocimiento de Dios, no sabía. Cuando me di cuenta el impacto que causaban esas palabras, entonces pedí perdón, pero como el espíritu estaba infiltrado hasta que no fue descubierto, y se me vino a memoria ese momento exacto y pude pedir perdón. Digo, perdóname, porque en aquel momento yo sé que fue cuando se infiltró. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta cuál fue ese punto exacto. ¿Sí? Porque a veces vemos situaciones de nuestros hijos y no nos acordamos ni dimensionamos en qué momento fue cuando se lo establecimos. ¿Cuántas veces cuando están chiquitos también les decimos palabras, les lanzamos palabras a los niños que no dimensionamos el poder que tienen en los hijos? Eres un burro, eres un huevón, eres un bueno para nada, eres un inútil, eres... ¿Para qué salí embarazada, híjole? O estás embarazada y ay, yo nomás salí de puros ascos, ay, este chiquillo, y empezamos a establecerles, a dañarles. Y ahora nos lamentamos porque vemos el resultado de nuestras palabras. Vemos el resultado y dice, hay un proverbio que me gusta que dice que en el poder, tenemos en la lengua el poder de la vida y de la muerte, y aquel que la ama se comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que hablamos? Entonces, algún día vamos a comer de esos frutos, por eso es mejor pedir perdón.
pedirle al Señor que nos traiga memorias, qué palabras hemos dicho para poder pedir perdón. O qué palabras, o qué situaciones, inclusive a veces no son ni provocadas, qué situaciones viví durante el embarazo, qué palabras dije cuando estaba embarazada, qué fue lo que experimenté cuando estaba embarazada, ¿sí? Entonces pedir perdón a Dios y orar por nuestros hijos para que Dios limpie. Yo me acuerdo que siempre que cuando Cristian lo maltrataba y le pegaba a mi marido, y yo siempre después oraba y le digo, Señor, guarda su corazón, limpia su corazón, Padre, que toda palabra sea borrada de su mente, de su alma, de su espíritu, de su memoria. Siempre iba y yo corría y oraba después por él, porque yo sabía que esas palabras podían tener un impacto en él, y oraba y oraba y oraba por ellas. Si usted oye que su marido, si no es creyente, le dice algo a su hijo, vaya usted y ore por él y cancele eso. Póngale la mano y cancele toda palabra de maldición. Y no acepte que nadie se los maldiga. Ay, que mira, tu hijo es un vago, es un demonio. ¿Cuántas veces no le han dicho, ay, su hijo es un demonio? Dígale, te prohíbo que le vuelvas a decir así a mi hijo, con autoridad. Yo sí, a mí no me importa que les caiga gordo, no me importa. Pero yo sí les decía, yo te prohíbo que le vuelvas a decir así a mi hijo. Y se quedan así. Dije, mi hijo no es ningún demonio, mi hijo es un hijo de Dios. Y es una bendición. Así es de que bájese y párese en autoridad. Porque a veces nos ponemos bien chuchas. Cuando alguien nos le dice, pero cuando les dicen palabras así a alguien de nuestra familia, por vergüenza o temor o que, ay, que vayan a pensar de mí, me quedo callada y mamá me da risa. No, párenles ahí sí. Porque eso sí le va a impactar. El que se deschonguen allá, no pasa nada. Es una deschongada entre los niños. Pero el que le maldigan a su hijo, lo hacen, párese en autoridad. Y prohíbales que les vuelvan a decir así. Mi hijo tiene un nombre. Una vez no me acuerdo cómo le dijeron a Cristian, él se llama Cristian. Tiene un nombre. Y si le vas a decir, si le vas a hablar, háblale por su nombre. Yo sí, a mí me falta. Tenemos que tener autoridad. Ahí sí es donde debemos de ponernos como leonas para defender a nuestros hijos. Y no permita que nadie le diga algo que no es su hijo. ¿Vale? Entonces, hace poquito estaban echando mentiras un chavo y echándole mentiras y diciendo algo de Cristian, y Cristian le dice, no, si algo yo tengo es que no he hecho mentiras y no me gusta que me mientan ni que digan mentiras de mí. Y ya empecé yo a hablar con él, no, le dije, cállate. Se queda así y están como 5 personas, le dije, cállate y aprende a escuchar. Pero con una autoridad que se quedó así como diciendo, le dije, sí. Dije, tú no sabes escuchar y tienes que callarte y aprender a escuchar lo que él te va a decir. Y ya se quedó así como muy invitoso. Porque a ver que los son bien así, siempre quieren tener la razón. Y no, dije, te callas y aprendes a escuchar. Y como que si le hubieran puesto un cierre en la boca ya no podía ni hablar. Dije, no, por eso le digo, no, tiene que usted ponerse firme. Y cuando tienen que defender una verdad, tienen que defender a sus hijos, póngase firme. ¿Sí? Y no permite que nadie hable mentiras de sus hijos. No deje. Porque muchos de los traumas y de los ataques es porque o no se sintieron defendidos, no se sintieron protegidos, o permitimos que les dijeran palabras que no debían haber recibido. ¿Sale? Y fíjese, Jesús solía preguntarle muchas veces a causa, o cuando llegaban con Jesús, siempre llegaba y les preguntaba, ¿cuándo sucedió esto? ¿Desde cuándo lo hace? Y vamos a ver ahora en Marcos 9:21. Dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Porque déjenme leer un poquito más atrás. Dice, desde el 14, cuando llegó a Jesús, donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de los de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo.
el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes, y se va sacándolo, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. ¿Se fijan cómo se manifiestan los demonios? Por eso hay gente cuando ven que se están ahí sacudiendo y todo, es esto. No es de que lo saque uno ni lo invente, es todo esto lo que sucede. Ahora dice, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, dice, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, aquí Jesús estaba interesado desde cuándo. ¿Cuándo sucede Y nosotros debemos de irnos a la raíz. ¿Desde cuándo es que mi hijo está en esta situación? ¿Qué fue lo que lo provocó? Yo a veces cuando se me acercan a ver, y les hago preguntas, que han de decir, pues ¿qué se quiere enterar? Porque yo tengo que ir a la raíz. ¿Qué provocó esto? ¿Por qué esto? Y cuando les hago preguntas es porque no nada más quiero ir por encimita. Es como cuando la gente dice, es que me duele la cabeza, sí, pero ¿qué te provoca el dolor de cabeza? Te pongo una aspirina para el dolor de cabeza. ¿Pero qué está provocando ese dolor de cabeza? Muchas veces es una infección en el estómago, y si no matas la infección, va a seguir el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, así muchas veces la gente quiere por encimita un consejo, pero cuando les empiezas a escudriñar y analizar y hacer análisis para ver dónde está, qué es lo que lo está provocando, le dices, ¿sabes qué? Necesitas cirugía para sacar el tumor, o necesitas una inyección, y no la quieren, mejor se van. Se van con la recetita, pero nunca surten la medicina. Mucha gente viene a la iglesia y viene con uno y piden consejos, se van con la receta, pero nunca surten las recetas. O sea, ¿a qué voy con esto? Ay, pastora, no le entiendo. A ver, explícame, te voy a explicar. O sea, que te dan el consejo y nunca lo aplicas. Haces lo que te dé tu gana. Por eso su vida no cambia. Por eso siguen igual. ¿Cuántas veces les he dado un consejo que tienen que hacer esto y no lo han hecho? Y ves, cuando lo aplican, dices, wow, qué rápido se sanó, ¿verdad? Es un cambio. Pero cuando la gente quiere seguir con su recetita guardada y luego, ese doctor no sirve, no me alivia, no, mijita, pues si no surte la medicina y no te la tomas, ahora otras la surten, pero nunca se la toman. Así siempre van a seguir enfermos, con el síntoma y nunca aplican lo que tienen que aplicar. Por eso es que uno se debe de ir hasta la raíz. ¿Qué está provocando eso? Pero si no queremos que nuestra vida cambie, entonces, y luego vas y culpas al que te dio el consejo. Lo culpas. Es que no. Y vas y buscas otro médico y te vuelve a dar la misma recetita. No, pero es que, como que una tercera opinión. Porque, a ver, este médico me dice esto y este también. No, es que... pero yo no creo que sea eso. A ver, voy con otro y el otro te dice igual. O te encuentras con un charlatán y al charlatán le crees, porque es lo que tú querías oír. Como no creíste, fíjese, hay una escritura donde dice, como no creíste en la verdad, les doy un poder engañoso para que crean en la mentira por no haber creído en la verdad. Y a veces, como no creyeron en la verdad, van y les da un poder engañoso para que crean en la mentira y se pierdan. ¿No creíste en mi verdad? Pues entonces piérdete. ¿Qué pasa cuando usted al niño le dice, no te trepes ahí porque te vas a caer? No, sí, pues trépate, pues cállate. Hasta que no se cae. Ay, mamá, te dije, no me hiciste caso. Así pasa. Muchas veces tienen el consejo, tienen esto, tienen lo otro y no hacen caso. Ahí sigue. Yo, pues sígale pues, ándale. Hasta que no se rompa la cara. Y ahí tenemos, y buscamos hasta que ya sí me gustó lo que me dijo. Porque te vas a encontrar muchos Absalones. Absalones hay todo el tiempo. ¿Qué es Absalón, pastora? Te voy a decir que es Absalón, es un espíritu, es una influencia demoníaca. Absalón era el hijo del rey David, que quería usurpar su trono, que quería usurpar el lugar
del rey. Entonces siempre vas a encontrar gente que quiere usurpar el lugar de la autoridad, pero no es autoridad, y que te va a dar el consejo que tú quieres. Ay, el rey no te puede atender, ¿verdad? Pero yo sí te puedo ayudar a tu causa. ¿Para qué? Para tener gente de su lado y para después poder destruir. A veces caemos con ese tipo de personas o nos dejamos de llevar por ese tipo de personas. No sé si se ha encontrado con personas que dicen, ay, y siempre va a ser en contra del líder. Fíjate, fulanita, es un esto y es un lo otro. Ay, sí es cierto, yo lo he visto, es un Absalón que te está hablando para ponerte en contra de tu autoridad. ¿Por qué? Porque de esa manera el diablo te tiene dominado. Entonces no debemos dar lugar. Tenemos que tener ese control. Ahora, no sé por qué me salí del tema, ¿verdad? A alguien Dios le está hablando. Yo no sé. Y no he hablado con nadie, no he tenido chance de hablar con nadie, ¿eh? No tuve chance ni de traer galletas. Para que no digan, ay, alguien me habló. No. Es más, ni teléfono tenía ya. Para que no digan, ay, le hablaban a la pastora. No. Se muere el teléfono allá. Con trabajos hablaba con el pastor. Y luego, pobrecito, le hablaba y resultaba que era a las 2 de la mañana. O me mandaba el mensaje y era a las 4 de la madrugada. Así es de que, pues no, son horarios bien diferentes. Así es de que nadie me dijo esto. Fíjense, tenemos que, todos habemos, fíjense, muchas veces no es de que hayamos nacido con la naturaleza caída, pero durante nuestro curso de la vida, a veces vamos recordando situaciones y a veces las vamos conservando, situaciones que vivimos a lo largo de nuestra niñez, a lo largo de nuestra infancia, y vamos cargando con eso. Y llegamos a una edad adulta y si no hemos sabido discernir y desechar esas situaciones que pasamos, esos traumas, esas palabras que se nos dijeron cuando niño, los llevamos arrastrando todo el tiempo. ¿Sí? No tenemos que vivir con eso, dice, parte de un destino inevitable. Tenemos que es parte de un destino inevitable que pasemos situaciones durante nuestra infancia, durante nuestro crecimiento, durante nuestra formación. Siempre va a querer el diablo tener control. Siempre va a querer venir a traerte un trauma, una situación. Y fíjense, aún los estudios dicen que el carácter, la personalidad y todo de un niño se desarrolla en los primeros 5 años de su infancia. Por eso son tan importantes esos 5 años de la infancia de un niño. Por eso el diablo cada día está más interesado en traer caricaturas, en traer cosas, en despegar a los niños de la casa. ¿Por qué? Porque la mamá ya trabaja. Antes el kinder era hasta los 5 años, porque tenía que estar pegado con mamá, pegado en el hogar, y ahorita ya los desprende uno. ¿Por qué? Porque uno tiene que trabajar, porque uno tiene que hacer cosas. Y ya no le das esa formación de valores, de principios a los niños. Y ahorita vemos a las mamás que para pronto en la carriola les dan el teléfono. En la carriola con el teléfono. Antes era una sonajita. Todo lo que alaben, respire el Señor. La sonaja eso significaba que alababan a Dios. El sonido para alabar a Dios. Desde niño alababan al Señor. Y ahorita les dan el teléfono. Y si no, ponen unos berridos niñitos de 1 año. O sea, los entretienen ya con el teléfono y ya no era tortillas calientes para papá. Y se acuerdan las cancioncitas que le cantaba uno a los niños. Uno de mamá los entretenía, los cuidaba, los chiqueaba, les dabas el juguetito, jugabas con ellos, los jugabas. Yo me acuerdo que hasta masajitos les daba, les sobaba sus piecitos y estaba ahí. Y ahora ya no, ahora tengo el teléfono. Y déjame trabajar, déjame hacer esto. No, tenemos que dedicarles tiempo, porque esos primeros 5 años de su vida son tan determinantes para enseñarlos a amar a Dios. Yo me acuerdo, Cristian y Sonia me decían, mamá, es que nos retacabas la Biblia por todos lados. Sí, les compraba cuentitos, les ponía películas de todas las historias de la Biblia. Todas las películas se las ponía todo el tiempo les compraba cuentitos así chiquitos de historias de la Biblia y se la vivían ahí con los libros. O sea, todo el tiempo. Pero ahorita, no. Es importante enseñar a nuestros niños. Y las que ya tienen sus niños grandes, pues depende a los nietos. Hay que estarles dando. No dejar que la infancia, no cometer los mismos errores. Como ahorita los que tienes la oportunidad con la Camila, no hacer lo mismo que con nosotros, sino que ahora
llenarla de Dios. Dios te está dando la oportunidad de tener conocimiento de todo esto para ahora cambiar y veas una diferencia. Yo aún así pude ver una diferencia entre Elías y los otros. ¿Sí? Y es padrísimo, la verdad, tener el conocimiento de Dios cuando nuestros hijos están chiquitos, porque así los podemos formar. Ahora vamos a ver Salmos 51:5. Fíjese, dice: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí vemos que el rey David conocía y tenía el conocimiento de que su mamá lo había concebido en pecado. Y no está bien claro en la Biblia, pero se cree que él no era hijo legítimo. Por eso cuando llegó el profeta a ungir, nada más le presentó a los hijos y el otro, ya está. Por eso dice: y en pecado me concibió mi madre. Se cree o que era hijo nada más de la esposa de él, o que había sido un desliz de él. No dice la Biblia, no quiero especular. Pero lo que sí dice aquí, que fue concebido en pecado. O sea, fue el fruto del pecado, no sea de la mamá o del papá, no sabemos, no lo dice la Biblia. ¿Sí? Por eso es que lo rechazaban, por eso es que estaba relegado David. Pero ¿cómo a pesar de que pudimos haber sido concebidos en pecado, cómo Dios te puede transformar? O sea, el cómo fuiste concebido, en qué te formaste y cómo te formaste no va a determinar tu futuro. Vemos que David tuvo un futuro glorioso, fue rey, escogido por Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces, el cómo naciste, el cómo viviste de niña, el cómo has vivido hasta ahorita no va a determinar, o sea, tu futuro. Eso no tiene que ver nada. Dios no ve eso, Dios al contrario, de eso ve lo que sacó. Dijo que sí fuiste concebido en pecado, pero el corazón es como el mío. ¿Sí? Dios es lo que escudriña en nuestro corazón. No importa el pasado que hayas tenido, no importa cómo fuiste concebido, no importa si eres hija de una prostituta o si te prostituiste o lo que sea. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer a partir de que vienes al conocimiento de Dios? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres cambiar el destino de tus generaciones? ¿Sí? Uno lo va a determinar de acuerdo a tu relación con Dios. Vamos a ver Juan 3:33, del 3 al 5. Dice Jesús: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La importancia de no cómo naciste en la carne, sino cómo vas a nacer en espíritu y en el agua. Es necesario aquí, y cuando Jesús asienta, de cierto te lo digo, es porque es una verdad inamovible. No es una verdad a medias, es una verdad inamovible, que así es y así va a ser, como diciendo: así es, te lo dije y no hay discusión, punto. Como diciendo: de cierto te lo digo, que si no nacieres de nuevo, ¿sí?, de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. O sea, mientras sigamos en la carne, teniendo el conocimiento y viviendo bajo la carne, y no tenemos el de nacer en el espíritu y vivir en el espíritu, vamos a seguir con nuestros traumas, con nuestras fobias, dando derecho legal a influencias espirituales, dando cabida a influencias que no tenemos ya por qué dárselas. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y el nacer de nuevo implica dejar tu vieja naturaleza, dejar tu manera de vivir, dejar tu manera de pensar, dejar todo el pasado atrás.
pero a veces lo quieren seguir arrastrando y ya no es tiempo. Miren, los tiempos no están como para que sigamos cargando cosas que ya no debemos de cargar del pasado. ¿Sí? Cerremos ese capítulo, cerremos el capítulo de luto, cerremos el de traumas, fobias, todo, y vivamos una vida plena en Cristo. Conózcanlo, vívanlo. ¿Sí? Ahora, aquí el punto es que tanto he reconocido que Dios es el más que suficiente en mi vida. ¿Hasta cuándo voy a dejar de creer que son las demás cosas las que necesito para vivir y ser feliz y vivir plenamente? ¿Hasta cuándo? El dinero no te hace feliz. Un hombre o una mujer no te va a hacer feliz. Es Dios. Es Dios. Él es eterno, Él está siempre con nosotros, Él siempre nos ayuda, siempre nos sustenta, Él es pues más que suficiente. ¿Amén? Vamos a darle gracias a Dios. Concluimos este tema.